Pero ahora Ricardo Maté, vicepresidente de la región Productivity en EMEA, también tiene muchas cosas que contaros. Así que vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Ricardo, adelante, por favor. Buenos días. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Yo creo que casi todos me conocéis, soy Ricardo Maté. Hace muy poquito tiempo he cumplido 4 años en ETAP. Entré en enero de hace 4 años como responsable de Iberia y desde entonces hasta hoy, pues en estos momentos mi responsabilidad son 11 países. Llevo toda la región sur de Europa, Portugal, Italia, España, Suiza, Benelux y los países nórdicos. Como veis, pues una región bastante diversa y con un volumen de facturación bastante importante dentro de lo que es NetApp. Vamos a hablar de innovación y vamos a hablar de NetApp. Y yo creo que qué mejor manera de empezar a hablar de innovación que hablaros de una compañía, más que una compañía, una institución, una fundación que gracias a la innovación es capaz de salvar más vidas. Y este es el caso de Be The Match. Be The Match es una institución americana, pero que trabaja a nivel mundial y lo que hace es buscar donantes para aportar trasplantes de médula ósea y de células madre. Es una fundación que a lo largo del año pasado llevó a cabo 5.500 trasplantes de médula y que pretende alcanzar una cifra de 15.000 trasplantes en los próximos 3 años. Y para eso tiene el núcleo de su actividad, es la información y son los datos, son centenares de terabytes que necesita manejar. Y no solamente manejar esa información, sino que mediante algoritmos muy sofisticados casar la información de los donantes con la información de los receptores. Y como podéis ver, en palabras del presidente y el consejero delegado de Be The Match, NetApp ha ayudado a agilizar todo este proceso para poder llevar a cabo más trasplantes y salvar más vidas. Si hablamos de características similares de los líderes de mercado en los diferentes mercados en los que están, yo creo que podemos ver 3 tipos de disciplinas que diferencian a estos líderes. Podemos ver compañías que son líderes en excelencia operacional, compañías que son líderes en la intimidad, en la relación con sus clientes y compañías que son líderes en sus productos. Si vemos un poquito lo que es el ser líderes en excelencia operacional, pues yo creo que tenemos ejemplos de compañías muy claras. Por ejemplo, en el mundo del retail podría ser Walmart, en el mundo del retail también, y aquí en España podría ser una compañía como Zara, en el mundo de la paquetería o del transporte urgente, compañías como DHL o como FedEx. Son compañías que han sido capaces de desarrollar procesos muy optimizados y son compañías que son capaces de lanzar productos de una calidad suficiente a un precio muy atractivo para los consumidores. Si buscamos ejemplos de compañías con customer intimacy muy cercanos a las necesidades del cliente, son compañías que son capaces de desarrollar productos o servicios muy cercanos a lo que los clientes están buscando, prácticamente customizados para esos clientes. En este caso, pues podríamos poner como referencia pues empresas de banca privada que son capaces de desarrollar servicios muy customizados, muy hechos a la medida de sus clientes. Y sin embargo, si nos vamos a compañías con un liderazgo en producto, lo que prima es el poder innovar desde el punto de vista del producto, lanzar productos de una manera muy rápida, productos con un diferencial competitivo importante. Son compañías que son capaces de poner un precio, no voy a decir superior, pero sí vender el valor con un precio o por lo menos con un valor superior. Aquí podemos claramente, pues en el mundo del automóvil, por ejemplo, mencionar BMW, o en el mundo de la tecnología, pues un ejemplo podría ser Apple. Y desde luego NetApp se considera una compañía líder en su tecnología, líder en su producto. Yo creo que para poder ser líder en el segmento en el que estás, tienes que ser claramente
un líder en una de estas tres disciplinas, en una de estas tres áreas, pero eso no es suficiente. También tienes que manejar de una manera muy buena cualquiera de las otras dos disciplinas. En esta línea, y como decía antes, claramente NetApp es una compañía que lleva innovando desde hace más de 20 años en el mercado y que tiene, pues digamos, un track record, una prueba de haber ido innovando durante estos 20 años. Nosotros creamos el mercado NAS. Nosotros definimos lo que es el almacenamiento unificado, nosotros creamos el concepto de eficiencia en almacenamiento. Y yo creo que la mejor prueba de que NetApp es capaz de innovar y que está innovando es la evolución de sus resultados. Yo creo que pocas compañías, y ahí tenéis algunas en el sector de las tecnologías de la información, son capaces de crecer de la manera que NetApp ha venido creciendo durante estos últimos años. Nosotros hemos venido creciendo con un crecimiento compuesto de más de un 20% durante los últimos 5 años. Como decía antes, tan solo otras 9 compañías han podido crecer al mismo ritmo que nosotros, y compañías, bueno, pues con el nombre, la imagen y el prestigio de Apple o Google, y podéis ver alguna más en esta línea. Y seguimos que en el mismo camino, a pesar de, bueno, pues de la cierta dificultad de la economía. NetApp sigue creciendo de la misma manera. Hemos presentado resultados hace poco de los primeros 9 meses de nuestro año fiscal con un crecimiento de un 23%, y según las previsiones que hemos dado al mercado para nuestro último trimestre fiscal, dadas a conocer por nuestro presidente y nuestro director financiero, esperamos acabar el año en unos 6,2 billones de dólares con un crecimiento superior al 20% de nuevo. O sea, yo creo que esto demuestra que la innovación al final aporta los resultados que como compañía estamos dando. Y me gustaría pues resaltar en el sector del almacenamiento y los últimos resultados que han publicado las compañías que están en este sector, pues claramente nos diferencia como la compañía que más está creciendo. Y esto viene siendo habitual, pues yo diría, durante los últimos 3, 4, 5 años. En estos momentos somos claramente el segundo fabricante del sector, somos claramente el segundo por facturación. Los datos que veis ahí, bueno, pues en algunas compañías que están publicadas incluye, por ejemplo, también los datos de cintas. Nosotros, como sabéis, tan solo nos dedicamos a comercializar sistemas de almacenamiento y soluciones de gestión de información en el mundo de los sistemas de disco. No trabajamos con las cintas. En nuestro caso, prácticamente toda nuestra facturación es producto. Otros fabricantes en esas cifras, como veis, pues también incluyen los servicios, y es un componente muy importante de su facturación. Bueno, si nos movemos hacia el concepto de innovación y qué es lo que NetApp entiende como innovación, claramente estamos hablando de 3 componentes que son los que mueven la innovación en NetApp. Desde luego es la tecnología, también es la actitud, la mentalidad con que enfocamos la innovación, y por supuesto la cultura. Y voy a intentar hablar un poquito de cada una de estas tres áreas. Si hablamos de innovación desde el punto de vista de tecnología, hay dos factores que de alguna manera mueven la manera en que NetApp afronta la tecnología, o la innovación, perdón. Una son las tendencias tecnológicas del mercado. Y yo creo que el año pasado, los que asististeis al Innovation, me escuchasteis presentar precisamente cuáles son esas tendencias tecnológicas. Entonces, NetApp mira con mucho cuidado qué es lo que está sucediendo en el mundo de la computación, de qué manera puede crecer la capacidad de proceso en computación. NetApp mira cómo está creciendo la capacidad de interconexión en el mundo del networking, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo IP. Y de hecho está habiendo un cambio muy acelerado en todo lo que tiene que ver con el mundo de las redes. Por otro lado, el incremento de la capacidad de información, de la capacidad de datos, pero sobre todo datos no estructurados, está haciendo que la manera de poder acceder a todos esos millones de objetos, decenas de petabytes, ya no se puede acceder a ellos mediante las bases de datos relacionales, hace falta acceder a nuevas tecnologías.
todo esto está influyendo de una manera muy importante en cómo NetApp está desarrollando sus productos y, por supuesto, las tendencias tecnológicas desde el punto de vista del almacenamiento. Y yo creo que, por ejemplo, toda la tecnología flash en estos momentos juega un papel importante en la evolución del almacenamiento. Pero no solamente miramos la evolución de la tecnología desde este punto de vista. O sea, lo que también miramos es qué es lo que los clientes necesitan, qué es lo que el mercado está demandando. Y yo creo que no es ninguna sorpresa para todos los que estáis aquí. Muchos de vosotros sois CEOs y estáis obligados a ser más eficientes y lanzar productos y soluciones de una manera cada vez más rápida al mercado. Y esto lo que está haciendo es que el concepto de cloud, tanto públicas como privadas, sea prácticamente una imposición que vosotros os estáis marcando, que vuestros presidentes y consejeros delegados os están obligando a tomar. Y eso también marca la manera en que nosotros buscamos innovación. Innovación que no siempre proviene de lanzar un producto hardware o un producto software, proviene de la manera en que nos relacionamos con nuestros partners y con nuestras alianzas. Yo creo que NetApp viene demostrando, como decía antes, la evolución y viene demostrando su innovación a lo largo de 2 décadas. Como veis, lo que indica el índice vertical es la facturación y a lo largo de los años cuáles han sido los principales hitos desde el punto de vista de innovación. Como decía antes, cuando NetApp nació y salió al mercado, innovó creando un mercado que no existía, que era el mercado NAS, el Network Attached Storage. Un poquito más adelante creamos el concepto de almacenamiento unificado. ¿Por qué tiene que haber diferentes plataformas para proveer servicios de bloques, Fibre Channel, iSCSI, frente a soluciones NAS, CIFS y NFS? O sea, NetApp vio claramente que tenía que salir una plataforma unificada que fuera capaz de proveer los diferentes servicios en una única plataforma. Después, digamos que por un lado el incremento de la capacidad de la información, por otro lado la presión sobre los precios, sobre los costes, sobre la necesidad de invertir menos, obligaba a ser mucho más eficientes en el almacenamiento. Y NetApp fue capaz de innovar, sacó tecnologías que hacían el almacenamiento muchísimo más eficiente, lanzó la deduplicación, la compresión, el thin provisioning, los snapshots, el clonado de la información y volvíamos a demostrar una vez más nuestra capacidad de innovación. Y en estos momentos, mirando hacia el futuro, pero mirando hacia el futuro, y el futuro empieza hoy, empezó ya ayer, pues NetApp ve claramente que las 2 áreas en las que tiene que seguir innovando, en las que tiene que seguir invirtiendo y lanzando productos y soluciones, es todo lo que tiene que ver con infraestructuras compartidas, share infrastructure, y con lo que tiene que ver con Big Data. Si ponemos foco un poco en infraestructuras compartidas, y es curioso porque NetApp hace ya pues aproximadamente un año, cuando lanzamos el concepto de infraestructuras compartidas, definimos de alguna manera los requisitos que eran necesarios para que en el almacenamiento se pudieran lanzar esas infraestructuras compartidas. Y digo que es curioso porque hace un año definimos estos requisitos, nuestros productos cumplían con este requisito y, curiosamente, consultoras especializadas en el mercado, por ejemplo Gartner, cuando ha sacado la descripción de las características que tienen que tener los productos de almacenamiento, Gartner o Forrester, para poder desplegar infraestructuras de almacenamiento compartido, pues curiosamente, como decía, lo que ha hecho ha sido poner todos y cada uno de los componentes que NetApp ya definió y que NetApp tiene. Y me gustaría comentar alguno. Y me gustaría empezar, pues quizás por el que luego vamos a dedicar más tiempo y luego tendremos ocasión de entrar en más detalle qué es lo que significa el scale out. Antes comentaba que cuando NetApp mira la evolución tecnológica de los diferentes componentes, pues bueno, por un lado, en el
y ya desde hace varios años NetApp era capaz de crecer en horizontal, hacer lo que nosotros denominamos el scale up, y es cuando un cliente coge una plataforma NetApp y pues puede empezar con un sistema pequeño, un sistema mediano, pero que en un momento determinado necesita crecer, pues era tan sencillo como cambiar la controladora y sin tener que hacer ninguna migración de datos, tenía más conectividad, más capacidad de proceso, más capacidad de almacenamiento. Y esto es el scale up. Y esto ha sido algo que NetApp ha venido haciendo durante los últimos prácticamente 15 años. Pero el incremento de capacidad de proceso en estos momentos no es suficiente para poder acometer las necesidades de infraestructuras compartidas que vosotros o los proveedores de servicios están desplegando en el mercado o estáis desplegando en vuestras empresas. Hace falta crecer más. La capacidad, como decía antes, de computación no crece en estos momentos lo suficiente y, por lo tanto, tenemos que acudir ¿a qué? Pues tenemos que acudir al scale out, y es la capacidad de crecer en horizontal. Y crecer en horizontal, pues en nuestro caso, pues es el poder llegar hasta 24 nodos y poder llegar a decenas de petabytes. Repito que Javier Martínez, nuestro director técnico, hablará bastante más de este tema. Pero es algo que hoy en día es imprescindible para desarrollar redes privadas y, por supuesto, redes públicas en proveedores de servicios. El año pasado hablé mucho de storage efficiency y yo creo que hemos demostrado que con NetApp se ahorra almacenamiento, que hace falta desplegar mucho menos almacenamiento, con ahorros en muchos casos de más del 50, 60, 70%. La caché inteligente, pues también desde hace ya aproximadamente 2 años venimos desplegando tecnología de caché inteligente en nuestros sistemas de almacenamiento, y yo diría que prácticamente todos los que sois clientes nuestros ya utilizáis esta tecnología y podéis comprobar, pues por un lado, el ahorro en capacidad y por otro lado el incremento en rendimiento. La arquitectura unificada. Yo creo que hoy en día sería impensable desplegar infraestructuras compartidas y tener que montar diferentes sistemas para ofrecer esa infraestructura compartida. Ya no sería una infraestructura compartida, sería algo distinto. Por lo tanto, es un requisito básico. El ofrecer la protección de los datos, la posibilidad de hacer backup integrado en nuestras soluciones, o bien con nuestros snapshots, con nuestros snapbolts, o bien integrando soluciones de terceros. Tenemos aquí tanto a Commvault como a Symantec participando en este evento, y somos capaces con sus productos de coger nuestros snapshots y automatizar todo el proceso de backup. Bueno, el concepto de operación no disruptiva, y luego también hablaremos y hablará Javier de cuál es ese concepto. Y hoy en día, si tenemos una infraestructura compartida con diferentes aplicaciones, diferentes entornos compartidos en esa infraestructura, por supuesto, no hay ninguna ventana de servicio. O sea, los sistemas tienen que estar disponibles 24 horas al día, 365 días al año, y no tiene por qué haber ningún tipo de parada. Entonces, los sistemas scale out permiten este tipo de actuación. Perdón. Y bueno, simplemente me gustaría terminar con 2 conceptos. Uno, el concepto de multitenancy. De nuevo, cuando tenemos arquitecturas compartidas, tanto los usuarios como los proveedores de servicios tienen que poder garantizar el nivel de servicio, el SLA, a los diferentes usuarios. Y me da igual que sean usuarios internos como usuarios externos, clientes de ese proveedor de servicios. Para ello necesitas crear el concepto de multitenant. El concepto multitenant es como la multipropiedad. O sea, ya no tienes tu casa en la cual eres tú el único que tienes acceso a tu vivienda, eres tú el que tienes tu piscina, eres tú el que tienes tu garaje, sino que estás acudiendo a un edificio de apartamentos y compartes un garaje, compartes una piscina, pero el único que tiene derecho a entrar en tu casa eres tú y tienes tu llave para entrar en tu casa. El concepto de multitenant es similar. Tienes que garantizar los niveles de servicio, pero al mismo tiempo tienes que garantizar la seguridad de tu información.
Y por último, el Service Automation. Hoy en día se tiene que poder provisionar cualquier aplicación, cualquier servicio, cualquier entorno de manera automática. No tienes por qué ir a nivel de componente, a nivel de almacenamiento para provisionar. Que una herramienta de orquestación te permita provisionar todos los componentes, tanto servidores como la red, como el almacenamiento y incluso el backup. También tenemos aquí dos compañías como VMware o como Citrix, que sus productos de orquestación están perfectamente, o NetApp está perfectamente integrado dentro de su stack de productos. Y como decía antes, nuestra visión con ONTAP es poder llegar a ser infinitos e inmortales. ¿Esto qué significa? Pues escalar tanto como sea necesario, decenas, centenas de petabytes, y por otro lado, inmortal. No necesitamos o no debemos de necesitar el parar nuestros sistemas ni cuando haya que crecer, ni cuando haya que hacer una parada de servicio en un componente cualquiera o cuando haya que hacer una renovación tecnológica. Por supuesto, el poderlo hacer de manera no disruptiva. El otro área en la que claramente estamos innovando es en el área de Big Data, y probablemente, bueno, pues cada vez que oigáis a un proveedor, oigáis a una empresa como nosotros hablar de Big Data, dependiendo de dónde vengan, os hable de algo distinto. Dentro de NetApp nosotros vemos 3 áreas distintas que encajan en el concepto de Big Data. Una es el mundo de la analítica, el analizar millones de datos, millones de objetos, multipetabytes de información y poder acceder a esa información. NetApp compró el año pasado, una compañía, Enginio, que en estos momentos es parte de la propiedad intelectual de NetApp. Son productos que NetApp está lanzando al mercado, y NetApp ha lanzado una solución para una base de datos no relacional como es Hadoop, y tiene una solución para poder analizar millones de registros. De hecho, nosotros utilizamos esta solución con nuestro producto AutoSupport. Yo me imagino que casi todos vosotros lo estaréis utilizando, que es un producto que genera información de cómo nuestros sistemas funcionan y que genera información, va detectando información de posibles fallos. Entonces, claro, manda millones de registros a un repositorio centralizado, y esto nos permite analizar tendencias dentro de nuestras máquinas. Por otro lado, hablamos de anchos de banda muy elevados, como por ejemplo para manejar vídeo de alta resolución. Puedo poner un ejemplo que es el Laboratorio Nacional Livermore en Estados Unidos, que es en estos momentos, o no sé si en estos momentos, pero vamos, desde luego entre los 5 primeros centros de supercomputación del mundo. Se dedica a hacer sobre todo estudios de cálculo científico para centrales nucleares y temas relacionados con el mundo de la energía nuclear. Y nos ha adquirido recientemente 55 petabytes de sistemas de almacenamiento, y son los E-Series nuestros, la tecnología que hemos comprado a Enginio, y son miles de gigabytes por segundo los que somos capaces de mover con esta tecnología. Y por último, contenido. Y contenido, pues de nuevo, es el poder manejar millones de objetos, sobre todo en el mundo de Internet. Pues yo creo que hay ejemplos donde se están manejando, bueno, pues millones de objetos en este entorno. Tenemos compañías como Facebook que utiliza nuestra tecnología en esta línea. Bueno, cambiando un poquito de tema y hablando de mentalidad, o sea, de qué manera afrontan las compañías y de qué manera NetApp afronta la innovación. Entonces, bueno, pues hay de alguna forma dos líneas de actuación, y diferentes compañías pues van a las diferentes líneas de actuación, y me gustaría quizás reflejarlo con algún ejemplo. Pues lo que sería el custom crafted, o sea, customizado a una solución específica de mercado. Pues podríamos poner un ejemplo, pues TomTom se dedica a hacer pues sistemas de navegación, GPS, y está especializado en esa solución. En Nokia, pues hasta hace poco tiempo se dedicaba y estaba especializado en proveer los mejores teléfonos móviles. Pues no lo sé, Amazon con el ebook aportaba una solución específica para un lector de libros.
mientras que otras compañías lo que tienen es lo que pues se llama una familia extensible, una solución extensible. ¿Y esto qué significa? Pues podríamos poner como ejemplo Apple con su iPhone o con su iPad, que tiene todas las funcionalidades que comentaba antes, las tiene en un único producto. ¿Cuál es la diferencia? Pues en el caso de la familia extensible puedes ir aportando nuevas funcionalidades a medida que el mercado lo vaya demandando o la tecnología la vaya aportando. La manera en que NetApp aporta innovación al mercado es no exclusivamente, pero en una medida similar a esta que comentaba de Apple. Nosotros con nuestra tecnología Data on Tap y nuestro almacenamiento unificado podemos ir aportando funcionalidad a esta familia, digamos, extensible. Por otro lado, también hay dos maneras de afrontar la innovación, y esto, pues quizás me esté refiriendo más en departamentos de ingeniería, y es el decir, pues nosotros vemos que el mercado va a ir en una dirección determinada y vamos a dedicar nuestro esfuerzo a desarrollar un producto, a desarrollar una solución, pero ya por una línea definida. Aportamos los presupuestos y empezamos a desarrollar en esta línea. Me gustaría aquí, cambiando un poco el registro, pues poner en el mundo del retail, pues quizás una compañía como Gap. No sé, aquellos de vosotros que vayáis a Estados Unidos o que tengáis hijos, pues todos cuando íbamos a Estados Unidos y tenemos hijos, íbamos a Gap a comprarle unas camisetas a nuestros hijos, ¿no? Pues Gap, con un año de antelación, y no solo Gap, por ejemplo, casi todas las compañías de alta costura, pues definen sus campañas, definen cómo va a ir la moda para el siguiente año, y con un año de antelación diseñan los productos, y pues si la moda no va por esa línea, en un año pues pueden verse con un sobrestock, y pueden que tengan éxito o no, pero ya desde el principio han definido hacia dónde van. Por el contrario, y en la otra línea, y también me gustaría referirme a una empresa española, pues Zara, ¿qué es lo que hace? O sea, ve cuáles son las tendencias de mercado, ve cuál es la moda, y cada X tiempo es capaz de ir lanzando productos que se adecúan a la moda en cada momento. Digamos que ambas tienen ventajas e inconvenientes. Desde luego la segunda, pues si queréis, es un poco más arriesgada, o sea, tiene más riesgo el innovar de esta manera, porque entras quizás un poco más tarde, pero al mismo tiempo te permite reaccionar de una manera más rápida a la evolución de las tendencias, y al mismo tiempo ser mucho más innovador. O sea, te obliga a ser más innovador y a ser más rápido cuando ejecutas. Bueno, pues dentro de NetApp, si me preguntáis cuál de las dos tendencias es la que NetApp está llevando a cabo, pues si oímos a Manish Goel, que es nuestro presidente ejecutivo de ingeniería, pues él lo que dice es que son las dos. O sea, nosotros no podemos hacer una o la otra. O sea, tenemos líneas en las que claramente sabemos hacia dónde vamos a innovar y definimos los presupuestos, definimos los proyectos, innovamos, y otras que sobre la marcha, en función de cómo está evolucionando el mercado, tenemos que sacar productos y sacar soluciones. Esto es más complicado, pero por otro lado te obliga a ser más innovador y te obliga a tener unos procesos mucho más eficientes y optimizados. Por último, me gustaría hablar de cultura. Y claro, en NetApp prácticamente hay 5.000 ingenieros en todo el mundo, somos ya 13.000 personas en el mundo, y de los cuales hay 5.000 ingenieros que están pues en Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste, en Canadá, en Israel, en la India. Tenemos más de 3.000 ingenieros en la India, y si no hubiera una cultura similar sería muy difícil el poder el conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Desde el punto de vista de cultura, yo creo que también me gustaría resaltar, NetApp es una compañía con una cultura muy especial. Una cultura muy especial que nos ha llevado, pues durante los últimos 8 años, a estar entre las 100 primeras empresas mejores en las que trabajar. Este año pasado hemos salido en la posición número 5 en Estados Unidos. Hemos sido elegidos la tercera mejor multinacional en la que trabajar,
y hace 3 años fuimos la primera compañía mejor en la que trabajar en Estados Unidos, desbancando, por ejemplo, una compañía como Google. También somos la única compañía que en uno de sus objetivos estratégicos tiene el innovar en todo lo que hacemos. O sea, no solo basta innovar en la tecnología, no solo basta innovar en los productos, queremos innovar en todos los procesos que llevamos a cabo, queremos innovar en la manera en que nos relacionamos con nuestros clientes, queremos innovar en la manera en que trabajamos todos los días. Si hablamos un poquito más desde el punto de vista técnico, cómo innovamos técnicamente, pues bueno, por ejemplo, lo que ahí viene como outrageous opinions, opiniones locas, por decirlo de alguna manera. Cualquier ingeniero dentro de NetApp, de los 5.000 que he dicho antes, pueden llamar a un comité y decir, tengo una idea que me gustaría exponer ante este comité. Y da igual que sea una idea lo más extravagante, lo más extraña posible, que ese comité, formado por vicepresidentes y formado por las personas que determinan el futuro de la compañía desde el punto de vista tecnológico, escuchan a estas personas cuál es su opinión, cuál es su idea. Y bueno, por supuesto, otro tipo de actividades que al final llevan a la innovación. Pero claro, todo esto, que está muy bien, no sería válido si no tuviéramos a los mejores profesionales del mercado, si no tuviéramos a las personas más capaces y las personas que aportan los mayores conocimientos. Claro, si aquí estuviera Manish Goel, él sacaría fotografías de los ingenieros que trabajan con él. Como yo tengo el placer de trabajar aquí en España y de tener un equipo fantástico aquí en España, pues lo que saco es la foto del equipo español. Y como decía antes, somos 13.000 personas en el mundo, somos cerca de 60 personas ahora mismo aquí en España, y bueno, pues esta es la foto del equipo el año pasado, en el Innovation del año pasado. Pero la innovación también para nosotros, son alianzas, y son alianzas, por un lado, con nuestros clientes, porque lo que necesitamos es aportar soluciones a lo que a vosotros os preocupa. Y lo que veis aquí, pues también es parte de lo que comentamos ya el año pasado. O sea, la capacidad de almacenamiento sigue creciendo de una manera exponencial, pero no solo la capacidad de almacenamiento, los datos que estamos guardando en ese almacenamiento están creciendo, pero son datos desestructurados. Por lo tanto, el cómo se gestiona toda esa información cada vez es más complejo. Bueno, yo creo que pocos de vosotros tendréis la suerte de decir que vuestros presupuestos se están incrementando. Yo creo que eso pues es casi un sueño. Muy pocas compañías pueden decir que sus presupuestos se incrementen. Por lo tanto, ¿cómo eres capaz de gestionar ese crecimiento brutal de la información con unos presupuestos cada vez más bajos, ¿no? Y luego además, pues me imagino que todos vosotros estaréis teniendo cada vez más presión de vuestros presidentes, de vuestros consejeros delegados, de vuestros directores generales. Pero es que además no solo es presión de ahorrar costes, no solo es presión de ser más eficientes, no solo es presión de lanzar más productos o servicios de una manera más rápida y más flexible. Es que además, pues como hoy en día se ha socializado la tecnología gracias a Internet, pues incluso me imagino que muchos de vuestros directores generales hasta se permitirán deciros que sus hijos resuelven el almacenamiento comprando en MediaMarkt. Con lo cual, pues bueno, la situación no es una situación fácil para los que estáis ahí escuchándome, para los que tenéis que tomar decisiones. NetApp tiene que tener esto muy en cuenta y tiene que escucharos, estar muy cerca de vuestras necesidades y conjuntamente con nuestros partners, con nuestras alianzas, que además pues estáis viendo aquí delante vuestra y están participando con nosotros, pues estamos desplegando las soluciones que permiten acometer
bueno, pues los problemas, las dificultades que estaba comentando antes, ¿no? Y yo creo que es prácticamente en lo que NetApp está poniendo su foco en innovación. O sea, por un lado, el desplegar infraestructuras compartidas, como decía antes, podríamos decir infraestructuras compartidas, las redes privadas, las private clouds, o ayudar a los proveedores de servicios a desplegar esas infraestructuras compartidas para ser mucho más eficientes cuando ofrecen soluciones a sus clientes. Y yo creo que hoy aquí vamos a escuchar dos ejemplos de las dos. Por un lado Logalty y por otro lado Indra con su cloud. Son dos ejemplos de cloud privada y cloud pública. Como decía antes María José, NetApp ha sido galardonada, o por lo menos reconocida, como una de las 100 compañías más innovadoras en el mercado. Somos la única del segmento de almacenamiento y una de las pocas en tecnologías de la información. Pero es que si analizamos esa lista de 100 compañías, pues además lo que vamos a ver es que 85 de esas 100 compañías más innovadoras están utilizando NetApp en sus sistemas de almacenamiento. O sea que no solo NetApp es innovadora, sino que además ayuda a que sus clientes sean asimismo innovadores. Por lo tanto, podemos decir que las compañías innovadoras utilizan NetApp. Y cada año, además, reconocemos en el mundo cuáles han sido esas compañías que, utilizando la tecnología NetApp, han sido más innovadoras. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las compañías que el año pasado NetApp, y tiene un comité dentro de NetApp formado no solo por personas de NetApp, sino también clientes y partners nuestros que definen cuáles han sido las ideas más innovadoras de nuestros clientes, y estos son los clientes que a nivel mundial han sido reconocidos el año pasado. Pero como sabéis, y desde que venimos celebrando Innovation, nosotros también queremos reconocer aquellas empresas que, utilizando la tecnología de NetApp, pues han sido más innovadoras en España. Por lo menos así lo consideramos. Y en esa línea, pues me gustaría empezar reconociendo a Silk, empresa de servicios informáticos de la Caixa, y para recibir el premio está aquí David Mir, director de infraestructuras de Silk. Muchas gracias a todos, gracias Ricardo, y quería agradecer en nombre de todo el equipo la dedicación del equipo de NetApp de la oficina de Barcelona, y nada más, que vaya muy bien el día y hasta otra. Muchas gracias.